Combina el negocio y la tecnología para fomentar decisiones basadas en datos en organizaciones. Es cofundador de Rocking Data y guitarrista apasionado por el análisis de datos y la cerveza artesanal. Especialista en Machine Learning para resolver problemas de negocio, le damos una cálida bienvenida a Martín Maffioli. Bien, muy bien. Bueno, la charla que vamos a estar compartiendo hoy le puse de nombre Dataqué, porque el tema de los datos, de Big Data, de inteligencia artificial, es algo que está sonando mucho en los últimos años. Entiendo que ustedes también deben estar al tanto y el objetivo de estos 45 minutos es poner en claro ciertos conceptos, ¿sí? Elegí 4 o 5 conceptos para dar una definición que es la que tomamos nosotros en Rocking Data. No hay una única definición para todo, pero digamos para aclarar todos los distintos submundos o subuniversos que hay dentro de lo que es el mundo de los datos, ¿no? Así que ese es el objetivo. Por eso le puse Dataqué. Antes de arrancar un poquito mi background para atrás, ese soy yo. Esto es parte del equipo de Rocking el año pasado cuando estábamos en las oficinas. Hoy ya estamos full remoto y ya somos cercanos a 20. Mi rol dentro de Rocking Data, lidero todo el área de Data Science. Después el cordobés está con el área de ingeniería de datos, con el tema de infraestructura, a full con AWS y demás cosas relacionadas a la ingeniería de datos, procesos de automatización, calidad de datos. Si queda tiempo les voy a contar un poquitito más qué tecnología usamos. Y bueno, luego Freddy está con toda la parte más estratégica y comercial, ¿no? Pero yo estoy lidiando día a día con los clientes, con los proyectos y llevándose adelante con todo el equipo que tenemos, ¿no? Que eso es lo más lindo que tenemos en Rocking Data. Y los 4 conceptos de los cuales vamos a estar hablando hoy son estos. Primero vamos a charlar de qué es Data Analytics, por lo menos la definición que nosotros tomamos, como digo. Segundo, qué es Data Science. Tercero, qué es inteligencia artificial y Machine Learning y cuáles son las diferencias. Y por último, qué es Big Data. ¿No? Que Big Data por ahí es el término más común, pero es de lo que menos se hace, la verdad, Big Data. Y ya vamos a estar charlando de eso. Arrancamos nomás. Primero, ¿qué es un proyecto de análisis de datos? ¿No? Partamos de esa base. Y los proyectos de análisis de datos son de negocio y de tecnología, pero en ese orden. Perdón, me olvidé de contar un poco mi background. Yo estudié licenciatura en administración, igual empecé a programar y elaborar en datos hace 10 años exacto, pero digamos no vengo de ingeniería ni de esos ramos, y la verdad que en Rocking tenemos menos gente del palo técnico que del palo de negocio. La realidad es esta, el mundo y cómo está evolucionando también este rol de el científico, la científica de datos, está abriendo un montón de puertas a carreras que no vienen del lado de sistemas o de ingeniería a meterse en la programación y dentro de todo el mundo de la programación, programar para analizar datos. Eso está bueno destacarlo porque en el equipo tenemos economistas, tenemos un filósofo, estudiantes de marketing, bueno, yo administración, obviamente tenemos ingenieros en sistemas también, pero ya no hay límite, ¿no? En cuanto a la carrera. Pero volviendo al tema, un proyecto de datos es primero un proyecto de negocio y después de tecnología. Y la principal función de un proyecto de datos es responder preguntas de negocio. ¿Y qué es una pregunta de negocio? Acá estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó y por qué pasó? Obviamente hay que completar eso, ¿no? Pero cuando uno se pregunta ¿qué pasó con las ventas? Supongamos el negocio que sea, no tiene por qué ser un negocio también, ¿no? Hemos trabajado con ONGs, trabajamos con gobierno también, ¿no? Cuando digo negocio estoy hablando como el área de expertise de la organización, por decirlo así, o la razón de ser de la organización. ¿Qué pasó? Está relacionado con qué pasó con las ventas, por ejemplo, ¿no? Decíamos, no, esto se llama análisis descriptivo. Es agarrar información del pasado y decir, uy, las ventas bajaron, ¿sí? Las ventas del último mes son un 10% menos que las ventas del mismo mes del año pasado. Y responder estas preguntas de negocio lo tenemos que hacer con datos, ¿no? Tenemos que obtener los datos de las ventas históricas, analizarlos y responder qué pasó con las ventas. ¿Subieron, bajaron, se mantuvieron? Ese es el análisis como más básico que hay, ¿no? Y a medida que vamos yendo para la derecha, es más difícil responder las preguntas, pero en general, mayor valor agrega. Y hablemos de valor en términos bien concretos. Cuando decimos agregar valor al negocio, estamos hablando en general, en la mayoría de los casos, de 2 cosas. 1, incrementar ventas. 2, reducir costos.
Y acá una recomendación, nuestros análisis tienen que estar siempre ligados a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos demostrar cómo respondiendo a las preguntas de negocio o cómo con nuestros análisis logramos hacer una de estas dos cosas, es donde generamos impacto en el negocio. Y muchos podrán decir, sí, mafia. Ah, perdón, me dicen mafia, así que díganme mafia, pongan mafia en los comentarios. Martín, me siento como que me están puteando, así que no está bueno. Entonces, volviendo al tema, me podrían decir, sí, mafia, pero yo no trabajo en ventas y no trabajo en área de control de gestión. No importa. En todo proceso que estés, siempre hay, por ejemplo, un tiempo en el cual se realiza una tarea. Ese tiempo está asociado a una persona, con un perfil, con un costo asociado y demás. A lo que voy, intentemos siempre nuestros análisis llevarlos hacia esa métrica de ventas o costos. Paso a la siguiente bola. ¿Por qué pasó? Esto se llama análisis de diagnóstico y lógicamente tenemos que ir empleando distintas técnicas y distintas herramientas, ¿no? Para ir respondiendo a otras preguntas. El diagnóstico es, ¿por qué bajaron las ventas? ¿Sí? No, bajaron las ventas, sino la siguiente pregunta es, ¿por qué bajaron las ventas? Y acá es donde uno tiene que hacerse un montón de preguntas que luego tiene que ir a los datos para responderlas. Ejemplo, ¿las ventas bajaron porque mi competencia lanzó un producto nuevo al mercado? ¿Las ventas bajaron porque la baja de las ventas se concentró en una zona específica del país porque tuvo un problema logístico? ¿Las ventas bajaron en un tipo de producto específico porque subí mucho el precio? Y así pueden haber un montón de preguntas que pueden explicar el por qué. Y también entran un montón de conceptos estadísticos para decirnos si esa es la variable que efectivamente repercutió en la caída de las ventas, por ejemplo, ¿no? Por eso, y ahora ya lo vamos a ver un poquito esto más en detalle. Pero esto se llama diagnóstico y las respuestas, los datos analizados para responder estas dos preguntas es dentro de lo que se engloba en el concepto de Data Analytics. Y ahora vamos a ver qué tecnologías y qué herramientas estadísticas se suelen usar para responder estas dos preguntas. Pero esto es como una primera separación ¿con qué? Con Data Science. Ahí aparece el segundo concepto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Data Analytics y Data Science? A priori, vamos de a poco, es las preguntas que responden. ¿Por qué? Data Science apunta sobre todo a el análisis predictivo, que la pregunta que responde el análisis predictivo es ¿qué pasará? ¿O qué podría llegar a pasar? ¿Sí? Y acá es donde entra el concepto tan importante de Machine Learning, ¿no? De hacer una predicción de ventas, de calcular la probabilidad de que un cliente compre un producto, de calcular la probabilidad de que un cliente abandone una empresa, de calcular la probabilidad de que un cliente esté haciendo fraude, y así hay un montón de casos más que vamos a ir viendo más adelante. Pero primero quería partir de esta diferencia entre Data Analytics y Data Science conceptual de qué tipos de preguntas responden y de la importancia de tener el foco de negocio a la hora de hacer análisis de datos. Y la última, fíjense que hay un igual, en realidad es qué acción debo tomar, ¿no? Y siempre que hacemos análisis de datos, los analistas o los científicos de datos, somos soporte a la toma de decisiones. Si nosotros como Rocking Data somos soporte a la toma de decisiones de varias empresas de Argentina, ¿no? Trabajamos hoy en día, gracias a Dios, con empresas grandes como YPF, Mercado Libre, Natura, Cervecería Quilmes y demás, ¿no? Los acompañamos e intentamos cada día llevarlos más hacia la derecha, ¿no? Pasar de Data Analytics y empezar a pensar más en modelos predictivos. Bien, ahora, definición de libro, que nunca me gusta la definición de libro, pero no importa. Lo importante de la definición del concepto de Data Analytics es extraer conclusiones para asistir a la toma de decisiones. Y es distinto también, esto lo ato a los dos perfiles que hay, ¿no? El Data Analyst o analista de datos o el Data Scientist o científico de datos. No sé si escucharon hablar de eso. Pero son dos perfiles que tienen una dinámica diaria muy distinta. ¿Por qué? El analista de datos en general está muy cercano al negocio, al área del marketing, al área de producto, al área comercial, al área de finanzas, al área de atención al cliente, al área que sea, y responde preguntas con un vértigo muy rápido, ¿no? Porque los negocios cada vez tienen más dinamismo, entonces cada vez hay que responder preguntas de negocio más rápido. Mi competencia lanzó esta nueva campaña en Facebook. ¿Cómo va a impactar eso en mis ventas? Lo tengo que estar analizando rápido. Saqué un nuevo servicio, saqué un nuevo producto. ¿Mis clientes están contentos o no están contentos? Y eso hay que analizarlo rapidísimo para tomar decisiones rápido y corregir rápido. Esta es como la dinámica del analista de datos. Entonces, ¿qué metodología se utiliza para responder estas preguntas de negocio con datos? Esto que se ve acá, ¿sí? Y esto también quiero comentarles
que los analistas y los científicos de datos se tienen que embarrar con los datos. ¿Sí? No es que nos llega la tabla hermosa, bonita, limpita, todos los campos están bárbaros. No, la realidad es siempre totalmente distintas. Conseguir los datos es un bardo, cruzar los datos es aún más difícil, los nombres de campos son horribles, todas las columnas tienen un montón de faltantes o datos que están ingresados mal. Esa es la vida, eso es gran parte del análisis de datos, ¿no? Recolectar y limpiarlos. Pero antes de eso, como dijimos, partimos de una buena pregunta de negocio. Una vez que tenemos las preguntas de negocio bien definidas, pasamos a recolectar los datos. Los busco, los bajo a una base de datos, lo bajo a un reporte, entro a un tablero y me descargo algo, me conecto a una página web o la scrapeo, no importa. Los datos están en un montón de lados. Lo junto. Controlo la calidad de los datos uno por uno, columnas y columnas. Y sepan que para armar un modelo predictivo de Machine Learning, como vamos a ver más adelante, estamos hablando mínimo de 70, 80, 100, 200, 300, 500, 1000 columnas. Cuando digo columnas, columnas de un Excel, ¿no? Imagínenselo como de esa manera. Hasta ahí, hacer una buena pregunta. Recolectar los datos y revisar los datos, 80% del tiempo de un proyecto. 80% del tiempo. Y el 20% restante, lamentablemente, ¿no? No lo digo como algo feliz, sino como una realidad. Después viene la parte de analizar los datos, que ahí es donde se aplica la estadística o el modelo predictivo que queramos hacer. Y por último, comunicar. Todo esto es parte de la tarea del analista de datos, ¿no? Obviamente no se puede ser el mejor en todo. Hay como también subespecializaciones dentro de lo que es el analista de datos. El que está más orientado en comunicar y hace visualizaciones. El que está más orientado a la parte de los datos, de conocer los datos y la calidad. El que está más orientado a la estadística. Digamos que la diversificación es varia. ¿Cómo hacemos para ser mejores analistas de datos? Usando estadística y tecnología. Y esto acá lo puse como para... Me gustaría tirarles un centro de si dicen, che, esto me copa, el lugar por donde hay que ir, me gustaría como marcarles eso, ¿no? ¿Qué habilidades tendrían que incorporar como para arrancar a ser analistas de datos? Estadística y tecnología. Estadística. Y acá agrupé las distintas herramientas estadísticas de acuerdo a la pregunta de negocio o el tipo de análisis que queramos hacer, descriptivo o de diagnóstico. Tablas de frecuencia, esto es las famosas tablas dinámicas de Excel, donde uno pone una dimensión y una métrica para un lado. Bueno, básico, hay que manejarlas muy bien. Amo Excel, odio Excel, las dos cosas al mismo tiempo, me pasa eso. Pero bueno, sigue siendo una de las herramientas más utilizadas. Lo que sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, Spider-Man. Eso es Excel. Hay que saber usarlo. ¿Por qué? Hay un montón de estudios que ponen en evidencia la cantidad de errores que tienen las planillas de cálculo. ¿Sí? Como es tan flexible, es tan fácil meter la pata, y a veces nos hace hacer las cosas tan rápido que nos lleva a comunicar o a recomendar decisiones que no están bien, ¿no? Entonces tengamos cuidado con el Excel. Usémoslo respetando una metodología concreta, armando un instructivo de cómo armamos el Excel. Hay un montón de tips que les puedo dar para hacer un análisis en Excel, pero el concepto es, sean prolijos, sean detallistas y hagan que ese análisis que hicieron en Excel lo pueda repetir cualquier otra persona. Ese es como el concepto principal. Estadística descriptiva. Van a ver que en la charla me dediqué a tirarles un montón de conceptos. No voy a entrar de lleno en ninguno, pero quería como dejarles todo el espectro y entender por lo menos conceptualmente a grandes rasgos de qué va cada cosa. Estadística descriptiva, esto es muy útil. Y no hace falta ser un estadístico ni un matemático brillante para hacer análisis de datos. No, para nada, cero. Sí hay que manejar algunos conceptos estadísticos básicos. La estadística descriptiva les va a sonar. Es entender la diferencia entre el promedio y la media, por ejemplo. La mediana, perdón. La media es el promedio. Entre la media y la mediana. Manejar conceptos como deciles, cuartiles. Saber identificar valores anómalos o extremos, o también llamados outliers. Va por ahí, ¿no? Hacer correlaciones, regresiones, como está por del otro lado, pero digamos que con estas herramientas que estamos mostrando acá, básicas, uno puede responder gran parte de las preguntas de por qué pasan las cosas. Interrelacionar variables, cuando quiero relacionar dos variables a una correlación, que lo puedo hacer en Excel. Lo importante es entender en qué casos los puedo usar, ¿no? Es como bajar esos conceptos que nos enseñaron en la facultad de manera aburrida y decir, mira, yo podría usar esto como para responder una pregunta en mi laburo y a partir de eso poder tomar una decisión inteligente. Esa es la clave. Bien, gráficos, siempre gráficos a full.
correlación, regresiones y test de hipótesis. ¿Sí? Test de hipótesis se usa mucho un test de hipótesis específico que se llama A/B testing, para que lo googleen si les copa. Y tecnología, ¿qué tecnología usa un analista de datos? Excel a full, PowerPoint a full. Ahí les haré el Notepad más, pero es más una chapa mía, algo que me gusta mucho. Es como el bloc de notas, pero un poco más pulenta. Cuando tenés que abrir por primera vez una fuente de datos, está bueno. Y después ahí puse un SQL, que es un lenguaje de programación en realidad es un lenguaje de consulta de bases de datos. Muy recomendable arrancar a programar por SQL. Es un lenguaje muy fácil, está muy piola para hacer análisis de datos y muchas empresas tienen sus bases de datos en SQL. No todas, pero gran parte sí. Y BI ahí es un BI genérico. BI, Business Intelligence, está orientado a todo lo que es el armado de dashboards. Ahora les voy a mostrar unas herramientas, pero digamos, un analista de datos tiene que poder hacerse sus propios tableros, no puede depender de otra área para que si tiene que visualizar información, meter un requerimiento, no. El analista de datos tiene que poder hacer sus visualizaciones y automatizar sus análisis, a eso va. Menos tiempo en el masajeo de los datos y la obtención, más tiempo a analizar y comunicar. Bueno, acá les dejo algunas herramientas de BI. Esto es una opinión personal, son todas muy parecidas. Hay algunas que son un poquito mejor, otras que son un poquito peor. No nos concentremos en la tecnología, sino más bien en cómo las usamos para hacer algo. Y cuando digo hacer algo es, lancemos una campaña de marketing, modifiquemos un proceso, lancemos este producto nuevo, personalicemos la experiencia de nuestros clientes, mandémosles a estos clientes esta campaña, a estos clientes esta otra. Eso es lo más importante. ¿Y por qué BI? Y acá quisiera charlar un poquitito de la importancia del Business Intelligence, ¿no? No estoy desmereciendo a la tecnología porque es súper mega recontra importante y hay muchas empresas que hoy no tienen ninguna herramienta de BI, de Business Intelligence. Estos tableros que te permiten concentrar distintas fuentes de datos, ya sea una tabla, una base de datos o demás, procesarla un poquito, ahí está toda la transformación de los datos, esto de cruzo una tabla con otra, me fijo si tiene un problema una columna, reemplazo valores y demás. Dependiendo de la herramienta, tiene más funcionalidades de esta o menos, cada vez tienen más. Y me permiten sobre todo visualizarlos y filtrarlos de manera muy, muy gráfica, muy, muy linda. Y esto es muy importante también para democratizar el acceso a la información en una compañía, ¿sí? Si yo tengo un tablero, un dashboard online y tengo varios usuarios que le puedo dejar a la gente y ese dashboard tiene algunos KPIs. KPIs son indicadores de gestión, ¿no? Que te dicen si estás bien o están mal. Y puedo disponibilizar esos KPIs o la evolución de las ventas diarias y todos lo pueden ver todas las mañanas actualizados sin que nadie haga nada. Eso ya es un montón y es fundamental para mejorar la toma de decisiones en una empresa, ¿sí? Democratizar el acceso a la información. Y BI es muy bueno para esto. ¿Qué más dije? Bueno, dije todo lo que está ahí. Ahora SQL, la segunda parte tecnológica que habíamos visto. SQL, exactamente lo mismo. Más o menos es todo lo mismo. Hay algunos que están en la nube. Les recomiendo si van a arrancar con algo y se quieren meter, el tema de Google BigQuery y Google Data Studio, que es SQL y herramienta de BI, son las dos gratuitas. Perdón, vuelvo un poquito para atrás. Pero la que más me gusta a mí de todas estas herramientas y cuya versión gratuita, mi opinión, es la mejor, es Power BI. Así que les recomiendo que si van a arrancar con BI, quieren arrancar con dashboarding, métanle a Power BI. Esto es totalmente personal, ¿eh? Y si van a arrancar con SQL, prueben con Google BigQuery que va. SQL, ¿qué es entonces? Es un lenguaje de programación que te bajás alguno de estos software que vimos y te puedes conectar a bases de datos y hacerles consultas. A mí me gusta definirlo como si fuera armar una tabla dinámica que en Excel la armamos con moviendo, arrastrando cajitas. Bueno, acá la armás programando. Y con un montón más de ventajas que son las que vemos acá. Primero, en general no se muere, como se muere el Excel. ¿A quién no se le murió un Excel una vez y perdió 3 horas de laburo? Queda todo registrado, no hace falta un log. O sea, en SQL todo lo que haces queda programado. Entonces, después repetir el análisis es mucho más fácil. Las bases de datos a las que te conectás en general se actualizan automáticamente, no tendrás que preocupar por eso. Podés acceder a los datos, si tenés un data warehouse, es una base de datos donde tenés como un montón de bases de datos distintas metidas y en teoría deberías tener todos los datos de la empresa ahí. Si es así, con el SQL los podrías acceder a todos. Y posibilidad de cruzar N tablas. Esto es fundamental.
no me digan los que hacen análisis en Excel que no se vuelven changos haciendo buscar Bs totalmente ridículos y que ya llega un momento que ni te acordás si pusiste el punto coma o el paréntesis. Bueno, eso en SQL se resuelve de manera bastante piola. Bueno, hasta ahí Data Analytics. Vamos con el doble clic dentro de Data Science. Disciplina del libro. Disciplina que involucra, bla, 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 aprendizaje automático. Programas, estadística y otras ramas de la matemática. Como vimos la diferencia entre Data Analytics y Data Science, a priori era el término de las predicciones, cómo hacer modelos predictivos, como en base a información histórica, intentar ver qué va a pasar para adelante. Y la principal técnica para poder hacer predicciones es el Machine Learning, también conocido como aprendizaje automático. Entonces, no es que es un sinónimo, pero digamos la principal diferencia entre Data Science y Data Analytics es el Machine Learning o la inteligencia artificial. Hasta ahora tratémoslo como sinónimos. Machine Learning e inteligencia artificial, sinónimos. Vamos a ver que hay una diferencia. ¿Y qué es el Data Science? Bueno, la intersección entre todo eso que vemos ahí. Tecnología, estadística, negocio. Data Science es distinto a Data Analytics. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es dejar un programa andando, ¿no? Data Analytics es responder preguntas de negocio bien rápido y llegar y dar soporte a una toma de decisión. En cambio, el científico de datos está un poco más cerca de lo que es el desarrollo de software, ¿no? ¿Por qué? Porque terminás programando en Python en general y dejando un programa que todos los días toma data nueva, le aplica un proceso, hace una predicción, ejecuta un modelo que está previamente entrenado y disponibiliza las predicciones en algún lugar, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y a su vez, estas predicciones pueden ser, disponibilizadas de un montón de maneras distintas. Cada vez que abrimos la aplicación de Spotify o de Netflix, vemos que se reordenan todos los contenidos en base a lo que hicimos en los últimos días, o en base a nuestro perfil. Todo eso está corriendo lo que se llama en tiempo real. Para eso, hay otra disciplina muy zarpada y muy difícil que se llama MLOps, o Machine Learning Ops, o Machine Learning Engineering, que es todo el desarrollo de APIs para poder responder en tiempo real y toda la pelota, ¿no? Que está buenísimo. Pero lo que les quería mostrar con esto es que Data Analytics, que sería este DA que está acá en la intersección entre negocio y estadística, forma parte de Data Science también. Entonces Data Science en realidad es como un término que termina englobando a todo lo que existía y le suma la pata predictiva con Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Sí? Esa para mí es la definición más correcta de Data Science, ¿no? Es como que vino a englobar al resto, pero no Big Data. No Big Data, ya lo vamos a ver. Y ahora, ¿qué es inteligencia artificial y Machine Learning? Esto que potenció el análisis de datos y creó este concepto de Data Science. Quedémonos con Machine Learning primero y después vamos a ver la diferencia con inteligencia artificial. ¿Qué es un modelo Machine Learning? Y la palabra algoritmo, ¿no? Imagino que todos más o menos están familiarizados, pero un algoritmo no es nada más y nada menos que un pedacito de código que tiene una entrada y una salida. Una entrada, pasa algo y hay una salida. Que esas salidas pueden ser varias cosas, ¿no? Como que toma esa decisión. Pero puede ser tan simple como un if-else o puede ser tan complejo como una red neuronal para inteligencia artificial, ¿no? O sea, puede ser un algoritmo muy básico o muy complejo. A priori, los modelos de Machine Learning son algoritmos que toman datos y toman una decisión. Y esa decisión pueden ser dos cosas, o una predicción o una agrupación. Y ahora les voy a mostrar un caso concreto de esto, ¿no? Pero digamos que pueden hacer dos tareas. No es que pueden hacer cualquier cosa. Hacen dos tareas estos algoritmos. ¿Cómo lo hacen? Analizan datos históricos y un montón. Imagínense un Excel con un montón de columnas, ¿sí? Esta tecnología es muy buena para detectar patrones que nosotros con los ojos no podemos ver. ¿Nosotros podemos hacer predicciones? Claro que sí, por supuesto. Sacamos un promedio móvil, vemos más o menos cómo viene. Con la experiencia del negocio te digo que mañana voy a vender 20 unidades de producto vaso porque, nada, hace 15 años que vengo haciendo esto. Todo eso está bien, no está mal. Ahora, lo que hacen estos algoritmos es cuando le damos datos, detectan patrones que nosotros jamás veríamos con los ojos. Nosotros podemos hacer predicciones con 2, 3 columnas del Excel, analizarla, ver más o menos el promedio, cómo viene, sumo esto, lo otro. Bueno, acá estamos hablando, como dije, ¿no? 50, 100, 300, miles de variables, y te agarran el patrón que vos no hubieras visto, pero ni por casualidad con tus ojos. Decir, mirá, si esta columna de mi Excel sube un poquito y esta otra baja, y encima este cliente pertenece a tal zona, entonces la probabilidad de que vuelva a llamar al call center es 3% para arriba. En ese detalle están, ¿no? Y estos algoritmos quedan todo el tiempo
tomando datos nuevos, como recalibrándose y haciendo predicciones. Tomo datos nuevos, me recalibro, predicciones. Esto es Machine Learning. Lo hacen de manera rapidísima y escalable. No sé, nuestros modelos, por decir algo, bueno, depende un montón de la casuística porque hay tantas aplicaciones de esto que depende, pero los modelos en general tardan minutos o segundos, o cuando es en tiempo real, milisegundos, ¿no? También depende de cómo uno lo implemente, pero lo hacen al toque. Imagínense lo que nos llevaría a nosotros, no sé, calcular la probabilidad de fraude de 2 millones de clientes, como estamos haciendo en algunos de nuestros clientes. Y lo último es adaptándose a los cambios automáticamente. Por eso queda un programa vivo, ¿no? Y vamos, por ejemplo, con un caso de modelo predictivo de fraude, ¿no? Tenemos un modelo que todos los meses corre y recalcula la probabilidad de que cada cliente esté haciendo fraude. Es una empresa que da un servicio, que esté haciendo fraude. ¿Qué va pasando? ¿No? Primero, teníamos un dataset histórico con un montón de clientes que se analizaron. Algunos estaban haciendo fraude y otros no, ¿sí? Y se enriquece ese cliente con un montón de datos para darle el famoso contexto al algoritmo. Darle contexto al algoritmo creo un montón de columnas en el Excel. Digo, este cliente, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuál es el precio por metro cuadrado de la zona donde vive? ¿Llamó al call center o no llamó al call center? ¿Qué antigüedad tiene como cliente? ¿Cuántos clientes hay cerca? Así empezamos a crear. Hoy en día tiene un servicio más caro o más bajo que el que tenía antes. ¿Aceptó la promoción o no aceptó la promoción? Cuando le mando un mail, ¿lo abre o no lo abre? Y así todo un montón de variables que no sabemos de antemano cuáles le van a servir al algoritmo o qué patrón va a detectar, sino que yo se lo sirvo y digo, mirá, tenés toda esta data. Fíjate qué podés encontrar para predecir si está haciendo fraude o no está haciendo fraude. Eso es lo que se hace en un proyecto de Machine Learning. Y mes a mes se van ingresando nuevos cambios y si cambia algún patrón de fraude, por ejemplo, no sé, empieza a aparecer un nuevo tipo de fraude que se caracteriza por otro patrón, el algoritmo lo detecta solo. Por eso se llaman de aprendizaje automático, ¿sí? Porque queda un programita que va levantando y va recalculando patrones y recalculando predicciones. Esa es la lógica. Y ahora, ¿para qué se usa esto? Para un montón de cosas en Machine Learning. Acá les pongo algunos ejemplos organizados por objetivo de negocio. Les cuento algunos. Y les cuento también en el día a día cómo nos pega Machine Learning, que nos pega mucho más de lo que nos imaginamos. Segmentación. Che, Lu, no me quiero pasar de la hora, vos cualquier cosa me avisás, ¿eh? Tranquilo, Martín, vos metele, cualquier cosa yo te voy diciendo. Excelente. Bien, segmentación, por ejemplo. Pará, perdón, te veo muy enganchado. No, me apasiona esto, realmente me apasiona. No se nota ni un poquito, pero te dejo, todo tuyo. Gracias. Bueno, segmentar clientes, ¿qué significa esto? Vieron que los algoritmos podrían hacer dos cosas, una predicción o una agrupación o segmentación, que se llama. Tengo el 100% de mis clientes, el algoritmo lo que hace, crea una tabla como un Excel gigante, donde pongo todos los datos que tengo de mis clientes, y se lo das al algoritmo y le decimos, algoritmo, ¿cómo agruparías a mis clientes? Y el algoritmo busca, obviamente, de forma matemática, estadística, y eso es lo apasionante del Machine Learning, ¿no? Cómo es que piensa cada uno de los algoritmos, pero no es que piensa y que te puede responder cualquier cosa, es cómo es la lógica estadística para, en este caso, definir los grupos más óptimos, ¿no? Y me río porque hay cosas tan lindas para que me gustaría mostrarle, pero que no me da el tiempo, de cómo se puede explicar cómo piensa un algoritmo de segmentación, ¿sí? Se puede explicar cómo piensan todos los algoritmos, y de hecho los científicos de datos lo que hacemos es ir entendiendo la naturaleza de cada uno de estos algoritmos y después entendiendo para qué casos se aplican mejor. Pero volviendo al tema, visión negocio, segmentar clientes. Entonces el algoritmo se lo dice, dice, mirá, encontré estos 478 clientes que se caracterizan por, y todo lo que voy a decir ahora tienen que ser variables que le hayamos dado al algoritmo, ¿no? Y que el algoritmo detectó que era una variable piola para que diferenciaba a esos clientes del resto. Esa sería como la lógica en términos simples. Y te dice, mira, encontré estos 478 clientes que se caracterizan por no haber realizado una compra en los últimos 9 meses. Antes, cuando nos compraban productos carísimos, llamaron un montón de veces al call center y nunca le dimos un descuento ni nada. Y encima están en el rango etario de 40 a 60 y viven en tal zona. Entonces, eso es lo que te da el algoritmo. Ahora, después, ¿cómo se acciona eso? Ahí viene toda la pata de negocio, que insisto y vuelvo a repetir, que es
tan o más importante que haber hecho un algoritmo súper eficiente o con una accuracy o precisión zarpada, ¿sí? Entonces, por eso también los proyectos de datos abren la puerta a encarar un problema con distintas visiones, ¿no? Es decir, marketing, finanzas, qué tipo de descuento le podemos dar, logística que me dice si tengo stock de este producto o no, como para poder hacer una oferta concreta, ¿no? El accionamiento, de nuevo, sigue siendo fundamental. Otros casos, motores de recomendación, esta es la clásica, ¿no? Porque compraste este producto, te recomiendo este otro. O como hace Netflix cuando entramos y nos dicen 92% de macheo. Esa es la probabilidad que nos guste. Literal. ¿Cómo se entrena ese algoritmo? Lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero es con datos históricos, ¿sí? Clientes parecidos a usuarios, parecidos a Martín, que tienen la misma edad, que suelen ver los mismos tipos de contenido, que ya vieron este contenido, este otro, que ven tantas horas de Netflix por día o por semana, que encima lo suelen ver hasta ahora, les gustó esta película o esta serie. Entonces Martín no la vio, se la recomiendo. Esa es la lógica que hay por detrás. Y en el se la recomiendo por detrás hay una probabilidad de que le guste. Y en realidad tengo a Martín macheado con todos los contenidos de Netflix y las probabilidades de que le guste de cada uno de todos. Bien, sigo. Optimización de precios, definir si a un cliente me conviene darle un descuento o no, o de cuánto, en pos de maximizar. Esto es una optimización, es un poco más complejo, ¿no? Pero es maximizo los ingresos totales, dado un precio y dado una probabilidad de que me compre a cada determinado precio. Predicción de abandono, esto es calcular la probabilidad de que un cliente abandone una empresa. Entonces, en base a eso, cuando llamamos a veces, yo no digo que alguna vez lo hice, pero tampoco lo niego, de llamar y decir, está muy caro, no lo puedo pagar. En algunos casos, hay algunas industrias que manejan muy bien este algoritmo y ya tienen para cada uno de nosotros que somos clientes calculada la probabilidad de que realmente abandonemos la empresa, ¿no? Entonces, en base a esa probabilidad deciden si nos dan un descuento o no nos lo dan. Valor del ciclo de vida es predecir la rentabilidad de un cliente. Predicción de la demanda muy utilizado es saber cuántas unidades de cada producto voy a vender. Entonces, de esa manera las empresas pueden mantener un stock eficiente. Detección de fraude, como venimos comentando, la probabilidad de que un cliente esté haciendo fraude. Scoring crediticio, predecir un determinado comportamiento de pago, ¿no? Esto, obviamente, los bancos y las empresas financieras lo utilizan un montón y cuando nosotros vamos a solicitar un préstamo, dadas nuestras características, hay un famoso scoring, ¿no? Y en base a ese scoring saben si nos pueden prestar plata, no y a qué tasa. Todo eso es con Machine Learning. Entonces, cada vez que nos llega, no digo cada vez porque cada vez las empresas usan más esta tecnología, pero no todas. Pero el día de mañana, y no estoy diciendo dentro de 5 años, dentro de 2 años, cada oferta que nos llegue, esta es mi visión, ¿no? Cada oferta que nos llegue, cada mail que nos llegue, cada notificación push, cada promoción, cada descuento que nos llegue, va a estar dado por una probabilidad calculada por un algoritmo de Machine Learning, no tengo duda. Bien, creo que voy a tener que saltear esto para no pasarme de tiempo, pero acá les mostraba... Tenemos algunas preguntitas ahí de los speakers, pero tranquilo, redondeate y ahora charlamos. Ok, ¿cuánto me queda? ¿5 min, ponele? O menos. 5 minutitos. Listo, 5 min. Vieron que hay dos cosas que puede hacer un modelo Machine Learning, pero a mí me gusta mucho mostrar esto porque es como que le saca toda la magia negra que se piensa que hay y si se ve con un caso concreto, creo que se entiende más. Espero que les sirva. ¿Cómo es hacer una predicción para un modelo Machine Learning? Es armar una tabla así como un Excel, esto que estamos viendo acá, imagínenselo pegado en una pestaña en un Excel, y vamos a hacer un modelo para predecir qué valor monetario, o sea, cuánta guita o cuánto plata va a gastar un cliente en mi empresa el mes que viene. ¿Sí? Vamos a armar un modelo Machine Learning para eso. La tabla que tenemos que armar, por ejemplo, es una tabla con esta, ¿no? Que lógicamente tiene que estar a nivel de cliente. A nivel de cliente significa que cada registro sea un cliente. Después vamos a ir sacando distintas fotos mensuales, ¿sí? Acá tenemos julio, pero vamos a tener julio, agosto y así N años para atrás. Esto es el famoso dato histórico, ¿no? que necesitan los algoritmos. Y después le vamos a dar contexto al algoritmo. El contexto que le estamos dando en este caso es dónde vive ese cliente, qué antigüedad tiene en meses siendo cliente conmigo y cuál es el precio por metro cuadrado de la zona donde vive, por poner algo, ¿no? Lógicamente este contexto podríamos poner un montón de cosas. ¿Qué producto me compró? ¿Hace cuánto que no me lo compró? ¿Cuál fue el valor? ¿Si me lo compró con descuento o no me lo compró con descuento? Pero nos quedamos ahí con el contexto y vamos a tener una columna que decir, a Martín, en julio de 2020 le vendimos, esperen que muevo esto, 1.851 pesos
En ese momento vivía en un lugar de precio por metro cuadrado bajo, en ese momento su antigüedad como cliente eran de 6 meses y vivía en Quilmes, ¿sí? Por eso son fotos que se van sacando. Y después vamos a tener un montón de otros casos de clientes con distintas ventas. Entonces vamos a agarrar un algoritmo de estos de Machine Learning, que hay un montón de algoritmos, ¿sí? Tiene un montón de nombres medios raros, XGBoost, LightGBM, Random Forest, regresiones lineales, regresiones logísticas, y un montón. Vamos a agarrar uno de esos, y en realidad vamos a agarrar varios, vamos a probar un montón, y nos vamos a quedar con el mejor. Y le vamos a decir, che, algoritmo, aprendí a predecir la columna ventas del mes en función de precio por metro cuadrado, antigüedad y localidad. Literalmente le vamos a decir eso. El algoritmo se va a entrenar y va a decir, listo, terminé, y te va a dar como resultado, y esta es una gran parte de la tarea, una precisión. Te va a decir, mirá, con estos datos le voy a pifiar más o menos en un 18%. ¿Sí? Y ahí hay un montón, otra movida de cómo se mide si un algoritmo es bueno o es malo y demás. Pero es literalmente esto, ¿no? La data que necesita un algoritmo. ¿Y qué sería agrupar elementos? Lo anterior se llaman modelos de Machine Learning supervisados y estos se llaman modelos de Machine Learning no supervisados. Esa es la definición teórica correcta. Para agrupar elementos sería que yo le paso la tabla entera y le digo, algoritmo, decime cómo tengo que agrupar a estos clientes, no tengo ni idea, segmentámelos. Entonces este va a decir, bueno, mirá, la manera más óptima de agrupar a estos clientes es a Martín y Freddy juntos, a Diego por un lado, a Aeroflor por el otro. Y después uno tendrá que analizar por qué es que los agrupó de esa manera, ¿no? Y ahí está también la tarea del científico de datos de decir, bueno, a Martín y Freddy los agrupó porque son las ventas mayores a tanto y la antigüedad menor a tanto, etcétera, etcétera. Bueno, esto de framework de Machine Learning brevemente es lo que decía, ¿no? Que el algoritmo toma datos un montón de lados y después se disponibiliza un montón de lados y lo más importante es la decisión o la acción. Python es el lenguaje más utilizado y de hecho en Python, acá les dejé algunas librerías y si quieren arrancar con Python hay una herramienta muy piola que se llama Colab, que es de Google también, que no se tienen que bajar nada, está genial, se puede programar en Python, tiene la mayor parte de las librerías, así que métanle por ahí. Si no, otra versión es Anaconda, pero eso ya te lo tenés que bajar, es medio bardo y demás. Las librerías lo que tienen son como los algoritmos listos para estar implementados. Y no es que nos ponemos a programar los algoritmos desde cero. Hay un montón de código que hay que hacer, pero la parte de cuando el algoritmo se optimiza en sí, no es que se programa todo desde cero, sino que ya están en librerías de Python. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Hay dos versiones de la inteligencia artificial. La clásica, que es que la inteligencia artificial existe en 1950, Alan Turing y la primera computadora. Y la otra, que yo la llamo la nueva inteligencia artificial, que justamente es el Machine Learning, pero es una subrama del Machine Learning, ¿sí? Que se llama Deep Learning. El Deep Learning es uno de estos algoritmos que se llaman redes neuronales y son redes neuronales muy complejas y que sirven muchísimo. El caso práctico y una de las nuevas inteligencias artificiales es tener inteligencia sobre imágenes, tener inteligencia sobre videos, tener inteligencia sobre sonido y sobre texto. ¿Sí? Pero la lógica es exactamente la misma. ¿Cómo entrenamos un algoritmo de Machine Learning para que detecte perritos en una foto? Le pasamos un montón de fotos, que sería la data histórica, y le decimos, che, mirá, acá hay un perro. En esta foto no hay un perro. Le pasamos, en este caso, acá hay dos perros, uno acá y uno acá. Entonces uno le tiene que pasar eso al algoritmo, el algoritmo traduce la foto en píxeles, en datos, y empieza a aprender de eso. Literal, es la misma lógica que vimos antes. Y Big Data, último, me retiro con esta. ¿Qué es Big Data? Big Data, porque se suele confundir, ¿no? Esperen, me voy a quedar acá. Se suele confundir el término Big Data con todo lo que venimos charlando. Es como que es casi sinónimo de data science. Pero, en realidad, Big Data tiene como dos partes. La primera es un fenómeno de que la cantidad de datos que existen en el mundo creció exponencialmente. Y eso es verdad. Y están como las revoluciones de los datos, que del 2000 para adelante, la revolución de las páginas web, la revolución de las redes, de los smartphones, de las redes sociales y ahora de IoT, la que se viene con todo, ¿no? IoT, Internet de las cosas, es que el mate va a estar conectado a Internet y va a estar grabando datos en una base de datos. O el lavarropa, el aire acondicionado, la heladera de Amazon y toda la pelota. Todo eso va a estar grabando datos en algún lado y cada vez se van a requerir más analistas y científicos de datos para que analicen los datos. Esa es un poco la conclusión. Pero para poder almacenar y procesar todos estos datos, Google y Yahoo, que fueron los que crearon las tecnologías de Big Data, tuvieron que repensar cómo se almacenan y se procesan los datos, ¿sí? Y ahí es donde surgieron las tecnologías de Big Data que para los que les cope están muy relacionadas a lo que es Hadoop, H-A-D-O-O-P, ¿sí? Y es, después lo liberaron, sí, hoy en día es open source, pero al final sí, pero no, está como medio. Pero sepan que todas las tecnologías cloud que están en la nube
usan todas Hadoop, MapReduce y todos esos conceptos que están relacionados, de los cuales el cordobés Diego Yola, si lo quieren seguir en LinkedIn, es un fenómeno con estas cosas. Yo no la muevo tanto con esto, me concentro más en lo otro, pero digamos que Big Data es un término de volumen, velocidad y variedad, ¿no? De los datos. Creció un montón en volumen, cada vez hay que procesarlos más rápidos y ahora ya no tenemos solo registros en base de datos, sino que tenemos que procesar fotos también, o audios. Entonces se desarrolló toda una tecnología nueva para poder almacenar y procesar esto a un bajo costo. Esa es la clave del Big Data, a un bajo costo. Y bueno, hasta ahí los conceptos que quería dejar, por lo menos mi visión sobre estos conceptos. Y Lu, no sé si hay espacio para preguntas o no, pero déjame decir que gracias y que es un placer.